Conmigo este tema de Haití y cuáles son los riesgos, aparte de los que ya sabemos para República Dominicana, he invitado al doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, abogado, experto para todos nosotros en temas internacionales. Bienvenido. ¿Cómo le va? Encantadísimo, gracias por la invitación. Gracias por aceptar. Dispara. Allá se está tirando mucho tiro. Desde la óptica de una persona que ha estado dándole seguimiento a la situación de Haití, que por días parece que no puede ser más crítica, pero al otro día ciertamente amanece un paso más y ahí se queda. ¿Cómo se ve? No, en Haití las cosas siempre pueden empeorar. Exacto. Si la palabra desastre se supera a sí mismo siempre, hora por hora. Ahí todo, pareciera que la semántica no funciona con el tema haitiano. Sí. Ninguna palabra tiene el significado real que tiene para la Real Academia Española. En Haití tiene otro significado. Así es. Sí, es casi una cuestión que sobrepasa la imaginación de cualquiera. Bien, mira, efectivamente como has señalado en la información última que has compartido, en el día de ayer, 25 de marzo, el Consejo Provisional Presidencial, que ha sido estimulado, creado como una iniciativa del CARICOM, que es un foro para comercio en el área del Caribe, que es ajeno a este rol que está jugando a su naturaleza. Es decir, estamos viendo que la discusión del tema político a lo interno de Haití se está celebrando fuera de donde debió haberse hecho eso, que fue en la OEA. Se está haciendo en el CARICOM, que no tiene competencias para eso. Pero bueno, ahí las partes ya vinieron por el apoyo que el CARICOM le ha dado en muchos momentos a los haitianos, pues los actores se sintieron cómodos ahí, bueno, y por primera vez se han sentado. Estuvieron renuentes, pero finalmente la matrícula se completó, aunque René Jean Jumeau, uno de los observadores, se retiró hoy, pero ese no tenía voto y él hizo benditas por eso. Eran varios miembros, incluso compartí al Control Master que ubique la foto de quienes al momento que estamos hablando forman la matrícula. El último Porque no se sabe si amanecen mañana siendo los mismos. No, ellos están, en el momento que tú y yo estamos hablando, ellos están reunidos virtualmente. Porque el tema es ponerse de acuerdo para entre ellos elegir todos estos. Estos son. En este momento en que tú y yo estamos hablando, esta es la matrícula. El de la parte superior izquierda, ese señor Cacopelao que está ahí, ese es Smith Augustin, que fue el embajador haitiano, el último embajador haitiano en República Dominicana. Sustituyó a la que había sido, a la única mujer, ya no hay mujer, sí. Que se retiró por temas sexistas, dice ella. Por temas... No, eso denunciaron organizaciones feministas. Hay otras versiones que dicen que es que ella se sintió amenazada, es que nadie tiene, en Haití hay oposición a esto. Claro. Y recuérdate que todos los participantes, todas las organizaciones políticas que consintieron en sentarse ahí como condición previa, o sine qua non, se diría en latín, ¿verdad? Sin la cual no, era aceptar la intervención dispuesta por el Consejo de Seguridad. Ese es el primer paso. Me imagino que una seguridad de primer nivel también. Sí, pero me refiero, hay otras discusiones y hay una miríada de detalles que rapidito uno podrá ir ilustrando a la gente, porque esa información es muy fragmentada. La mayoría de los comunicadores pues no tienen tiempo con todo el aluvión de información de estar revisando ni siquiera en las salas de redacción de ningún medio de prensa en el país, porque se te va la vida. Pero buscando información, pespunteando las cosas, un detalle aquí, otro allá, más o menos tú tienes una foto, un caleidoscopio de lo que está pasando. El rol que va este Consejo Presidencial a jugar, obviamente es lo deseable que sea efectivo, pero recuérdate que una cosa es lo que se haga de manera virtual en el foro del CARICOM y otra cosa es la realidad en las calles, porque al final de cuentas ese Consejo Presidencial no tiene poder ni recursos. ¿Quién va a pagar eso? ¿Cómo van a ponerse de acuerdo para elegir un presidente y un primer ministro? ¿Cuándo van a conformar un consejo para elecciones electorales? ¿Dónde viven estas personas, Juan Miguel? No, ellos viven en Haití. Ahí están representantes de todas las organizaciones. Ahí está, incluso las que fueron más renuentes, por ejemplo, Petit de Salines. Petit de Salines es un organismo político de izquierdas. De los 200 que hay en Haití. Sí, hay mucha atomización de la vida política, pero ahí están, en general,
Voy incluso a ir señalando lo que son, quiénes son cada uno, porque son rostros en su gran mayoría desconocidos, salvo Smith Augustán, son gente desconocida, y los dominicanos, la mayoría, pues no sabemos quiénes son, ni qué rol juegan. Mira, en una cantidad de partidos tan grande como tiene Haití, sí, es difícil aprenderse todos los nombres. De indudablemente, además que te hablan otro idioma. Mira, el de la arriba a la izquierda, ese es Smith Augustán. Ese representa, ustedes ven que dicen EDE-RED, ese es una asociación de dos organizaciones políticas. La principal sobre la que quiero llamar la atención, EDE significa engagement, de comprometido en francés, pour développement, o sea, para el desarrollo, comprometido por el desarrollo. El líder de ese grupo es nada más y nada menos que Claude Joseph. ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué maravilla! Ellos eran, sí, atención, todos tenían una matriz, provenían del partido Ted Calais. Ajá. Fíjate que casi todo tiene la cabeza rapada. Smith Augustán, había una mujer en representación de ellos. Sí, pero quiero detenerme para dar algunos detalles para que se entienda lo complejo de la situación. Engagé pour Développement, que es Claude Joseph, no tiene fuerza en las calles, pero tiene mucha fuerza política y además conocimiento de Estado, porque muchos de los agentes que lo integran es gente que sirvió el partido Ted Calais y por lo tanto tiene experiencia en el manejo del Estado, porque viene del gobierno de ¿quién? De Michel Martelly. Y de Jovenel Moïse. Tienen mucho conocimiento de hacer internacionales sus informaciones. Sí. Entonces hay el segundo de arriba en el medio, ese que tiene bigotes. Si me ponen la imagen para que el público sepa. Pues vamos arriba. El que está arriba en el medio, ese se llama Luis Gerald Gilles. Ese es representante del Acuerdo 21 de diciembre. Se han hecho una serie de acuerdos en el que se juntan asociaciones empresariales, sindicatos, iglesias, etcétera, y hacen acuerdos de escritorio y hacen ruedas de prensa y elevan un documento más o menos con una base programática. Y entonces a esos distintos ensayos les identifican en esta conformación de un consejo presidencial por el apelativo es o la fecha, acuerdo de la fecha tal, o del lugar en donde se realizó la reunión. En este caso es del 21 de diciembre. Se pusieron de acuerdo ese grupo y lo mandaron a él como representante. El de la parte superior derecha es Fritz Alphonse y representa el Acuerdo de Montana. Montana es un hotel en el cual se realizó, estando todavía en vida, Jovenel Moïse, en el que toda la oposición, 120 organizaciones, se pusieron de acuerdo con una ruta para lograr... Le dicen el Grupo de Montana. Sí, por eso se llama el Grupo de Montana. Ellos todos, pero atención, ese grupo al que llegaron a sumar, atención, en esa reunión que se hizo en el Hotel Montana, no terminó bien, terminó como la fiesta de los monos a rabazo, porque el que era presidente del Senado, que todavía era senador entonces, mandó una turba de tigres a que le entraran a palos, pero el documento se salvó y luego posteriormente otros firmaron. Esos son detalles que es bueno que la gente sepa lo caótica que es la vida haitiana. Pero bueno, el Acuerdo de Montana ha actuado más o menos como un grupo semi-homogéneo del cual se han desprendido otros. Por ejemplo, el del grupo 21 de enero, del otro, tiene una parte que desertaron del Acuerdo de Montana y así sucesivamente. Seguimos rapidito. El de la fila del medio, a la izquierda, es René Jean Jumeau. Ese es el que acaba de renunciar, pero estaba como observador. Es decir, este es un observador. Fijémonos que hay 9 personas ahí, es porque son 7 miembros y 2 observadores. Jean Jumeau es un observador, pero él renuncia precisamente en el día de ayer, porque aunque estos observadores del principio se dijo que cuando se conformara el Consejo no iban a tener más que la calidad de observar y no votan ni deciden, y después que él estaba allá adentro él quería decidir. Y como le dijeron, no, excúseme, usted aceptó con esa condición. No, pues me voy, hizo verbita y se fue. Él quiere opinar. No lo han sustituido, por lo menos a la hora de hoy. El del medio es Frinel Joseph, ese representante de la organización de la sociedad civil, también está como observador. Y el de la derecha en el medio es Edgar Leblanc. Ese representa el colectivo de partidos políticos del 30 de enero, que es otro grupo también. Aparte del 21. Exactamente, ya van 2, más el del Acuerdo de Montana. Grupos, el del 21 y el del 30. Y los del tercio inferior son el de la izquierda, Laurent Sansir. Laurent Sansir representa el sector privado. Él es el presidente de la Cámara de Comercio haitiana. Él fue incluso cuando Ariel Henry intentó postergar la organización de elecciones, que él creó un consejo presidencial que seguía presidiendo él, en el que nombró 3 personas. Carliste Florimón, que es un pastor protestante de representación de las iglesias, Amirlán de Manigá,
la viuda de Leslie Manigat, quien había sido quien ganó las elecciones realmente, en la que declaró la OEA ganadora a Martelly, que había quedado en tercero, y él, para hacer ese consejo presidencial al cual no le dio ningún tipo de participación ni recursos, y lógicamente él lo mareó para él seguir mandando. Ariel Henry terminó lógicamente hundido en la inoperancia, y el resto de lo que ha pasado con él es historia, no hay que abundar. Pues este señor, que es del sector privado, pues está, de nuevo lo sacan, es muy respetado en representación del sector privado en este consejo. En Manuel Bertiler es el del medio, en el centro, en el tercio inferior de la imagen. Ese representa el partido Pití de Salines. Ahí quiero hacer un comentario. Pití de Salines es un partido de izquierdas. Lo preside, su líder máximo es un senador, un ex senador que se llama Jean-Charles Moïse, o Moïse Jean-Charles, porque a veces aparece un nombre en el orden del apellido y el nombre de pila, pues que uno no sabe realmente cómo es, si es Moïse Jean-Charles o Jean-Charles Moïse. Este grupo es financiado por Venezuela. Es ese dirigente político que a veces aparece por ahí, muy vinculado también a Lula, al Partido de los Trabajadores brasileño. Fue el que en algún momento... el comunista del equipo. Ese es el izquierdista del equipo. Representante de los... Pero es el que tenía línea más dura, es el que había dirigido manifestaciones con pedreas incluso a la embajada americana hace unos años. Que una vez hizo unos discursos en una plaza pública con una multitud para apoyar al régimen de Nicolás Maduro. Ese está financiado a la franca por Venezuela. Pero este señor, atención, es de izquierda, pero cuando, como producto de exportación de Estados Unidos a Haití, le mandan al señor, al que estuvo preso, Philippe, a Guy Philippe, que es un hombre entrenado por los americanos de la CIA. Que cayó Guy Philippe en un contexto coyuntural. Lo mandaron. Especial. Ariel Henry no lo quería recibir. Sí. Y obligaron a revocar la prohibición de su ingreso al país. Y además le dieron un indulto rarísimo, porque le faltaban como 9 años de cárcel de su condena por lavado de activos en el estado de la Florida. Lo indultaron y de repente lo mandaron para allá. Ese fue el hombre que derrocó por segunda vez a Jean-Bertrand Aristide. Es un militar que fue entrenado por los norteamericanos en Ecuador. Era jefe de la policía. Y se dice que es quien estuvo detrás de aquel atentado que sufrió el presidente dominicano Leonel Fernández. ¿Te recuerdas de esa encerrona, de esa emboscada? Ya, bueno, pues es el señor Guy Philippe, que llega con una prédica de querer hacer una revolución pacífica, con un discurso medio populista, pero que todo el mundo sabe, es decir, las rayas de ese tigre la conoce todo el mundo, que es un hombre de la CIA, es un hombre de los norteamericanos. ¿Adivina quién fue que le dio el apoyo y lo recibió en su partido? Pití de Salines. O sea, tú tienes al diablo. Están todos mezclados en el mismo sitio. En el mismo sitio, pero atención, Guy Philippe es el hombre que también logra el apoyo de la Brigada de Protección Medioambiental, que es un grupo semimilitar financiado por ciertos empresarios en el norte, que es el que daba apoyo militar a la construcción del canal del río Masacre, que produjo un diferendo diplomático con la República Dominicana. Bueno, que todavía no ha quedado en nada. Yulisa, cuántas cosas. Sí, si a uno le da trabajo a veces. ¿Y qué papel Pero bueno, juega estoy ilustrando todo esto para que la gente sepa. ¿Qué juega la BESAP en este...? La BESAP recibe a Guy Philippe. A ver, la zona de la construcción del canal del río Masacre, todos los políticos que querían pescar fueron ahí. Ahí fue Claude Joseph. Ahí fueron hasta líderes pandilleros. Ahí estuvo Jimmy Cherizier. Sí. ¿Por qué? Porque el pueblo haitiano... Pero ellos entendían que iban a levantar unas elecciones con ese canal. Porque la manera en cómo se manipuló hacia la opinión pública la construcción de esta obra hídrica, pues se le dio un sesgo incluso de defensa del interés nacional. Porque a la República Dominicana protestar, detener incluso el mercado binacional, porque esto violentaba un tratado internacional, pues la gente del pueblo no sabe, pero los políticos utilizaron esto, los tergiversaron y dijeron, bueno, es que República Dominicana no quiere que el pueblo haitiano decida sobre sus aguas, así es como se manipula. Y si tú quieres producir cohesión interna, tú lo que haces es que potencias segrega, un enemigo exterior, y eso terminó entonces, Luis Abinader terminó unificando muchísimos actores que eran adversarios. Y entonces cuando Guy Philippe viene, pues la principal responsable de la construcción de ese canal, que es una arquitecta, por cierto, que estudió en República Dominicana, y es la que financia el tema del BESAP, de esta brigada,
se articulan y terminan reconociendo a Guy Philippe como su líder. Pero entonces, con el acuerdo de Montana se establecieron una serie de condicionamientos o requisitos para poder presentarse como candidata y poder sentar. Donde ellos todos quedan fuera. Donde ellos quedaban barbecue. fuera, porque lo primero es que Guy Philippe, para él poder tener capacidad de maniobra, igual que los demás pandilleros y otros actores más, que tienen procesos pendientes en los tribunales, entre ellos Claude José, que quedó metido dentro de del auto de envío a juicio por una presunta responsabilidad con el magnicidio, es dejando fuera a la comunidad internacional, porque si el acuerdo que se está llegando en Jamaica tiene eso como requisito, ellos quedan descalificados. Entonces, por eso es que ellos están todos juntos, mansos y cimarrones. Entonces, el último ya para terminar, con esa imagen que tenemos en cámara, es el a la derecha, abajo, es Leslie Voltaire. Ese fue el último en integrarse. Ese es el representante de Familia Balaz. El partido La Balaz. Él fue el penúltimo, el último fue Piti de Salinas. Pero bien, conformado así, ellos tienen desde el sábado tratando de reunirse para, atención, las reuniones son virtuales, es decir, por Zoom, para que la gente entienda cómo que está pasando. Y eso es una muestra de la inoperancia de esto, porque ellos no están en condiciones ni siquiera de poderse reunir físicamente en ningún lugar de Haití, porque quien domina las calles... Por un tema de seguridad. Es que quien domina las calles son fundamentalmente las pandillas en Puerto Príncipe. Entonces, ellos obviamente también Auyama no pare calabazas, decimos en el Cibao. O sea, poner de acuerdo a 3 haitianos, decía Raúl Cedrá, que requería de la muerte de 2 de ellos. Las anarquías, que parecen endógenas, de nuevo surgen. Un observador dice que quiere votar, se retira. Se habían retirado algunos de los que estaban ahí en la mesa y fueron a su vez sustituidos por otros. Y así sucesivamente, pero no terminan de ponerse de acuerdo en cuál de ellos va a ser elegido como presidente y cómo se pondrán de acuerdo para elegir un primer ministro. Recordemos que en Haití hay un sistema republicano distinto, es republicano parlamentario. Hay un jefe de Estado y un jefe de gobierno. El presidente es el jefe del Estado, pero el jefe de gobierno es el primer ministro, que tiene que ser ratificado por el Senado, pero no hay Congreso tampoco en Haití. Entonces, ellos están tratando de crear un gobierno colectivo completo. Entre las discusiones. Alterpress se recoge en el día de hoy, en su página, informaciones interesantes sobre lo que está pasando ahí adentro, de por qué no se ponen de acuerdo. Ayer a las 8 de la noche, sencillamente dijeron, bueno, son las 8 de la noche, estamos toda la tarde en esto y no hemos podido resolver. No vemos que vaya a haber un acuerdo hasta las 10 de la noche. Mañana seguimos. Ellos se dieron 48 horas. En Alterpress incluso salen algunas razones que son de peso, es decir, ellos tienen que hacer consultas con sus representantes, a quienes representan, porque los que están ahí son representantes de agrupaciones, y tienen que ir a consultas para que les den luz verde en el caso de que lleguen a algún tipo de decisión colectiva para elegir cuál de ellos es, pero todos quieren ser. Hay otros detalles también, como por ejemplo, cuál sería la hoja de ruta. No hay dinero para pagarles, es decir, que tendría que ser un compromiso cívico, que te compromete hasta la vida. Pero de alguna manera tú tienes que lograr que esta gente echen a andar las ruedas de la posible opción de una salida. Aún así está el desafío, ¿cómo haces eso operativo? Entonces, obviamente, como la condición indispensable primaria es la de aceptar la fuerza militar, entonces, esa fuerza militar, ¿cuándo vendría? ¿Qué ha pasado con Kenia? Kenia dice, me cruzo de brazos hasta que ustedes resuelvan. Pero ¿con qué tiempo llegarían? ¿Cuántos son? El dinero todavía no alcanza por los norteamericanos solamente. ¿Dónde se van a establecer? ¿Cuál va a ser la primera cosa que o el primer lugar que van a intervenir? Yulisa, eso está tan enredado que en algunos medios de prensa incluso se habla de unas filtraciones de unos cables del Wikileaks, que incluso se dice que la CIA ha contactado al grupo Wagner. Sabemos lo que es el grupo Wagner. El grupo Wagner, para que no sepa, es un ejército mercenario. Sí, bueno, al que Putin le mató el jefe, supuestamente. Le mató el jefe, el segundo y el tercero. Sí, lo cierto es que ya de antemano, tanto Guy Philippe como los principales jefes de pandilla, que los principales de ellos ya han articulado un discurso político. Es decir, nosotros vemos un giro de grupos simplemente delictivos, de asociaciones criminales, como tienen un control efectivo de la fuerza en la calle, porque no hay Estado, no hay nada funcional, la Policía Nacional Haitiana está librando una lucha desigual y heroica. Están matando policías todos los días, señores, ahí. A esa gente hay que darle un premio, pues están jugándose la vida para mantener cierta precario orden, pero están sobrepasados por la realidad. Ellos están haciendo un discurso político y vemos al señor Cherizier, que estaba en eso desde hace tiempo. Lo que pasa es que era tan ostensible
que pasaba desapercibido. Bueno, Cherisier dice en sus últimas declaraciones, que por cierto, últimamente tiene buen manejo de los medios de comunicación. Él tiene hasta periodistas. Tiene periodistas, no, y su discurso ha cambiado. El discurso de Cherisier de hace un año no es el mismo de ahora. O sea, mira, él se ha entrenado, o alguien lo asesora. Yulisa, yo vengo dándole seguimiento al señor Cherisier de hace 3 años. La comunicadora Consuelo Despradel, muy conocida, tiene un programa en un canal de UHF muy conocido, se llama La Hora de Consuelo el programa. Y entonces al doctor Armando Armenterio y a mí nos cedía un día a la semana para darle seguimiento a estos temas, porque todos formamos parte de una entidad que se llama Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití, que precisamente lo que ha planteado es lo que ha asumido el discurso oficial del gobierno, que la solución de los problemas de Haití no está en República Dominicana. El gobierno asumió ese discurso, aunque nunca pagó derechos de autor, de que realmente quienes promovían esa idea era este grupo de ciudadanos. Bueno, pues ahí, hace 3 años y pico, yo vivía dándole seguimiento al discurso de este señor, porque él que es de Del Mas 6, uno de los barrios más pobres, y de la zona de Las Salines, de donde se le atribuía haber cometido una masacre, cosa que él siempre negaba, él es una persona que en sus sectores tiene cierto liderazgo. Y hace un par de años, de hecho, él hizo ciertas acciones que tenían una finalidad política, como por ejemplo, vestido con un traje azul celeste, muy bonito, muy llamativo. Sí, se puso hasta corbata, sí, lo vi. tú lo has visto. Eso era llevando una ofrenda a la estatua de Salines. Es un acto de gobierno para celebrar una fecha de patriótica. donde él hizo salir corriendo a Henry a tiros. Ariel Henry a tiros, ¿tú recuerdas eso? Y él tiró una arenga de tipo político. Sí. Lo que pasa es que como usted creó, la gente no lo entiende. Barbecue o Jimmy Cherisier dijo hace aproximadamente 3 semanas que la única transición que podía tener Haití era teniéndolo a él como candidato. Así es. Cosa que es delicada. Quiero que lo dejemos ahí un momento para nosotros cumplir con unos comerciales y regresar nuevamente para hablar justamente de eso en los minutos que nos quedan. ¿Qué tanto puede complicarse esta situación de la transición? Todos están ahí, pero todos a la vez corren el peligro de haber aceptado como primera condición la intervención en Haití, que es lo que combaten las bandas, lo que combate Guy Philippe, lo que combate Cherisier, lo que combaten los 400 Mauoso y toda la fila del G9. ¿Qué puede significar eso para este grupo que ha aceptado dirigir el destino de Haití hasta conseguir unas elecciones presidenciales o un presidente? Hablamos de eso al regreso. Juan Miguel Castillo Pantaleón es mi invitado de esta noche. Le pregunto antes de irnos a la pausa, ¿qué le queda a Haití en los próximos días? Ya en un consejo que no ha empezado a operar, ya han habido una renuncia, un mal humor de una persona que aceptó no opinar y dice que va a opinar y dice que va a renunciar, o sea, serían 2 renuncias y todavía no han comenzado. Sí. Pero además, como primera condición, todas estas personas que son miembros o figuras principales de partidos políticos, de los 200 partidos que hay en Haití, pero estos serían quizás los principales, han aceptado en contra del interés del G9, de Guy Philippe, de los supuestos paramilitares que ellos dicen que arrasan con la gente en Haití, que haya una intervención armada internacional. ¿Esto no los pone en peligro? A la República Dominicana... No, a ellos. A ellos, sí, indudablemente. Mira, vamos a tratar de hacer muy apretadamente un ejercicio de prospectiva, es decir, de avisorar probabilísticamente que puede ocurrir, porque nosotros no tenemos una bola de cristal. Claro. A ver, nosotros podemos tomar en cuenta los actores, los patrones de comportamiento y las realidades. Y entonces nosotros en base a eso nos da una serie de variables que algunas tienen más posibilidades de acontecer que otras y por lo tanto uno puede hacer una especie de ejercicio anticipado de escenarios posibles. Para eso es que cualquier persona, cualquier estratega, cualquier analista debe de basarse para hacer, vamos a decir, una proyección. Bien, está claro que quien controla las calles en términos de fuerza son las pandillas. Algunas de ellas, las más poderosas, se han asociado. Es el caso de G9 Enfamille Allié, cuyo comandante es Jimmy Cherisier, que terminó aliándose con el GP de T. Gabriel, que es un personaje menos conocido, pero que también igualmente comanda, peligroso. Sí, es menos conocido. Su foto, de hecho, no la he visto nunca en ningún... Un día voy a preparar un insumo para mandárselo a ustedes, los comunicadores, para que ustedes vean. Sí, gente feísima, ahí no hay nadie buen mozo.
y mal encarado todos así. ¿No? Bueno, dirían ellos que es cuestión de gusto. Sí, el asunto sí, hay poca gente buena moza ahí. El asunto es, sí señores, esto hay que tomarlo con un poquito de humor, porque si no, esto es para llorar. Sí, y bastante problema tiene uno para acostarse también. Y es un drama detrás del otro. Sí, pero que además nosotros no vamos a poder cambiar muchas de esas realidades. Entonces, ¿qué va a pasar? Sigo. El Consejo Presidencial, vamos a suponer en el escenario posible de que llegue un acuerdo en el día de hoy, que mañana nos levantemos con la buena noticia de que finalmente se pusieron de acuerdo estos 7 con el observador que queda y eligieron entre ellos un presidente y un primer ministro. Ok, ¿sobre qué camino, sobre qué botas piensan ellos transitar el camino hacia el control efectivo del poder? Bueno, pues obviamente sobre el de tropas extranjeras. Entonces falta todavía, a esto nos falta, ver qué va a pasar con los norteamericanos que son renuentes a enviar sus tropas, a pesar de que la jefa del Comando Sur ya dijo que el gobierno norteamericano, las tropas norteamericanas, pues saben y están preparadas para intervenir cuando resultase necesario. Entonces no puede descartarse que si se alcanza algún tipo de decisión antes de que ocurra una toma del poder completo por parte de las pandillas, a quienes la policía les opone una resistencia que poco a poco está siendo superada, porque es que los pandilleros son más que los policías y tienen armamento y están financiados por todo el ejercicio criminal, extorsivo, más el control de ciertos aparatos productivos del Estado. Recordemos que ellos controlan el despacho de combustible, todo el comercio está siendo extorsionado, la industria del secuestro que termina pues extrayendo recursos de la población, no importa la condición social de los ricos y de los pobres. Y está también lo de los empresarios que para no verse en sus empresas vandalizadas y ellos mismos en peligro, pues también terminan pagando. Entonces allá esto genera una enorme cantidad de recursos que les permite a ellos comprar armas, y esas armas vienen paradójicamente del país que dice que está más interesado en acabar con la violencia, que no ha parado el despacho. Y como controlan los puertos, el ingreso de esas armas es razonable considerar que llega a través de puertos que la autoridad no está en condiciones de controlar su seguridad para el tema del contrabando de armas. Entonces, está el desafío de cómo ellos piensan ejercer el poder, pero aún así, está claro que por la conformación del terreno, que son territorios urbanos, muchos callejones, una población que en su conformación socioeconómica no se diferencia en nada de los pandilleros, en un escenario de lucha urbana irregular, la intervención militar, la que fuere, norteamericana o de Kenia o de Benín o donde sea que vengan esos soldados, van a matar muchísimos civiles. Y además de la mala experiencia y la animadversión que generó la intervención militar de la MINUSTAH, que dejó en la población haitiana un rechazo, además que es un pueblo absolutamente nacionalista. Pero, o sea, tú tienes un cóctel de cosas pero ahí. Con razones. Con razones, claro. Embarazaron muchísimas niñas, llevaron el cólera, se robaron 14 mil millones de dólares. O sea, estamos hablando de que Haití tiene razones de más para no querer una intervención. Y además una parte importante de la población dice, pero ¿cómo es posible que nuestro gobierno lo estén decidiendo en el extranjero, en un sitio que se llama Caricó, en Jamaica, con gente que no pinta nada y por la que nadie ha votado? O sea, es que es un escenario incómodo. Pero bueno, vamos a suponer que a sangre y fuego se vaya a imponer. Eso significa que va a haber todavía muchas horas de luto. ¿Puede haber una solución con menos derramamiento de sangre? La verdad es que sí, pero suena tan feo que hasta incómodo es plantearlo en una mesa. Ya es algo sobre lo cual yo en algún momento había dicho, señores, la única manera que tú logras paz en este tipo de sitios es sentándote con tu adversario. Por más difícil que se te haga sentarte con un asesino, si ese es el que tiene el arma, tú tienes que sentarte con él o matar más gente. Porque lo matas tú a él o él mata a 10 gente. Va a haber que negociar con las bandas. Eso ha pasado en muchísimas partes. Eso pasó en Colombia, donde el presidente Gaviria tuvo que sentarse a negociar con los guerrilleros. Eso ha pasado en México. ¿Por qué? Porque ellos controlan una parte importante de territorio. Bueno, en México dice el presidente que es mejor abrazar que matar. Indudablemente, pero también eso ha pasado en África. Entonces hay una tensión acerca de cómo proceder en relación con la posibilidad de la pacificación. Y ya Guy Philippe está hablando de amnistía. Bueno, Guy Philippe tiene un discurso distinto porque él quiere ser también. Indudablemente, porque él necesita que haga amnistía para él poder reactivarse políticamente, pero otros más, empezando por Juan Miguel, ¿cuándo, si nosotros nos sentamos la próxima semana, para la que quedas invitado para hablar de Haití nuevamente y a pasar un balance por semana, porque yo creo que Haití es día a día, que va, no puede uno... Todo se acaba. Exactamente.
¿Dónde crees que vamos a estar brevemente? Mira, nosotros vamos a ver una situación de indefinición e inestabilidad por un largo trecho, es decir, va a haber una constante inestabilidad. Es la única cosa que se puede pues afirmar sin riesgo de equivocaciones. Finalmente terminarán poniéndose de acuerdo, pero eso es una entelequia. O sea, todavía a esa gente le falta ejercer efectivamente el control en el territorio. Le falta poder. Falta poder, falta músculo ahí, y eso por lo tanto nos barrunta a nosotros todavía muchos meses de inestabilidad, lo cual le va a costar al Estado Dominicano mucho sacrificio, porque mantener una vigilancia permanente de esa frontera tiene un costo. Eso nos está costando miles de millones de pesos, está drenando el presupuesto nacional. Sí, pero hay que hacerlo. Eso hay que hacerlo, no hay de otra. Gracias, Juan Miguel, qué gusto tenerte aquí. Quedas invitado para la próxima semana y para la siguiente y para la de arriba hasta que se resuelva lo de él. Never ending story, dice. Bueno, quién sabe. Gracias, Juan Miguel. Conectamos